En México tenemos diferentes problemáticas financieras que nos impiden aterrizar un plan de este tipo. Muchas veces nos enfocamos en el día con el día como hombres y mujeres orquesta, resolviendo problemas operativos, administrativos y gerenciales. Y a medida que una empresa comienza a crecer, los problemas se van multiplicando, llegando a la etapa de planeación con un tiempo muy corto y en ocasiones desgastados física y mentalmente. Estas situaciones son muy normales. Nadie nace para ser empresario y ni menos para ser financiero. La experiencia y errores que cometemos en la vida nos forjan para sacar adelante nuestros negocios. Y me apoyas, Angie, para enlistar los puntos importantes que nos impiden para aterrizar un plan financiero. Sí, claro. Bueno, muchas veces es el desconocimiento técnico de las finanzas. Tenemos el temor a algo nuevo. Nos enfocamos tanto en la operatividad que tenemos el temor o desconocemos las finanzas y no queremos aprender esa parte. Otra muy importante es la disciplina financiera. Podemos hacerlo de manera inicial, pero si no tenemos la disciplina de hacerlo constantemente, no podemos tomar decisiones de manera oportuna. Muchas veces la contabilidad solo se tiene para efectos fiscales y no para poder tomar decisiones. Tenemos dos contabilidades en la empresa, una financiera y una fiscal. El precio de venta es muy importante porque muchas veces no consideramos los impuestos en el precio de venta, cuando realmente se tienen que considerar. Falta de indicadores y metas para poder darle el seguimiento de manera oportuna. Algo muy común también es la mezcla de gastos personales y empresariales, cuando tenemos que tener una planeación financiera personal y una planeación financiera empresarial para poder sacar a flote los gastos de nuestra empresa. Un sistema de administración sin enfoque financiero, es decir, que toda nuestra administración está trabajando sin algún rumbo financiero, sin saber qué es las finanzas que la empresa necesita para tomar las mejores decisiones de manera oportuna. Gracias, Angie. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos ayuda a determinar un orden para poder realizar este plan. Lo primero es que tenemos que conocer nuestra situación financiera actual. La segunda, necesitamos hacer una proyección del flujo de dinero. La tercera es medir todas aquellas metas que nos estamos planteando desde un inicio, hacer análisis financieros e ir tomando decisiones a la par que no afecten nuestra rentabilidad. El día de hoy veremos los dos primeros puntos que son dentro de la fase no dinámica, pero que nos ayudan a tener un primer paso para poderlo realizar. Como ya lo hemos mencionado, para las pymes es muy normal que tengamos que mezclar recursos personales en la empresa y viceversa. La clave está en determinar por separado la planeación y buscar un equilibrio. ¿Algo que quieras comentar, Angie? Bueno, nada más ahorita nos vamos a enfocar cómo podemos obtener las finanzas personales, cuáles son las empresariales y cualquier duda nos la pueden ir comentando en el chat. Para muchas veces la duda de una persona es la de todas, pero por temor a preguntar no desconocemos el tema. ¿Por qué es importante la recomendación de realizar los presupuestos? La razón es porque la empresa es donde generalmente se generan las utilidades y sobre de esta partimos para hacer una planeación personal. ¿Qué quiere decir? Que si no podemos gastar más por la parte personal si la empresa no está generando para cubrir dichos gastos. Hemos encontrado en nuestra experiencia, en nuestra práctica, que en la parte de finanzas personales en ocasiones no está muy definida y lo que puede ocasionar es que la empresa como tal se vuelva no muy rentable o se vuelva insolvente porque pues no tenemos nosotros una meta realmente de cuánto al año es lo que tenemos planeado realmente erogar o puede ser invertir o puede ser también gastar. No tenemos mensualmente un indicador que nos muestre rápidamente si ese, ese número mensual realmente lo estoy generando dentro de la empresa. Y si no tenemos ese tipo de separación, podemos encontrar que la empresa pudiera tener una rentabilidad pues muy baja y que no se tengan estrategias pues claras también en la parte personal, si realmente se está invirtiendo o realmente se está gastando, ¿no? Que son términos pues muy
diferentes. Vamos ahorita a revisar la situación financiera actual. Vamos a ayudarles a cómo realizar un balance general y una proyección del flujo de efectivo. Lo vamos a abordar de una manera, pues, sencilla para que ustedes lo puedan ir desarrollando y traeremos algunos ejemplos. Vamos a ir un poco de menos, de poco de la teoría, para llegar un poco a la parte práctica y en una tercera etapa ver cómo se hace un análisis financiero de los estados financieros del balance general y de la proyección del flujo de efectivo. El balance general, pues, es el activo, el pasivo y, por diferencia, el patrimonio. Este estado financiero nos permite conocer y analizar mis resultados financieros, mis recursos financieros actuales para tomar decisiones. Es una fotografía financiera actual. ¿Qué quiere decir? El balance general nos muestra lo que llevamos acumulado de resultados durante todo lo que tenemos de existencia de un negocio. Normalmente el estado financiero va reflejado de la siguiente manera. Se realiza, normalmente va al 31 de diciembre de cada periodo y en ese, por ejemplo, si revisamos, se acumula toda la historia de lo que es una empresa. Un balance general también lo podemos realizar de manera personal. El primer paso es detallar los recursos inmediatos con los que se cuenta. Angie, ¿me puedes empezar a ayudar en esta parte? Sí, claro. Bueno, detallar los recursos inmediatos con los que cuentan. La primera parte son los activos circulantes, que son bienes y derechos convertibles a corto plazo en dinero. Por ejemplo, el disponible inmediato es el efectivo, cuentas bancarias e inversiones temporales. Disponible a corto plazo, clientes, deudores diversos, inventario de mercancías, producción en proceso o productos terminados. Disponible a mediano plazo, inversiones permanentes, cuentas por cobrar a mediano plazo. Este sería el primer paso. Aquí la regla financiera es que los circulantes son aquellos que se pueden disponer de manera inmediata. Aquí la estrategia de cualquier empresa es que tengamos siempre el efectivo y en las cuentas bancarias. La estrategia es los clientes, los deudores, los inventarios y todo eso que está bien disponible a corto plazo, que lo podamos convertir de manera inmediata a efectivo o en cuentas bancarias. Lo más importante es que pues no tengamos ahí cuentas que estamos arrastrando. También el circulante, pues se encuentran también los inventarios de producción, los inventarios de productos terminados, dependiendo del tipo de empresa. En este caso, cuando son constructoras, pues ahí se pueden meter lo que tengan de obras en proceso. Las constructoras tienen también unas normas de información financiera que son muy específicas y que de esa manera nos pueden ayudar a encontrar todo lo que está invertido dentro de una obra. Eso también se considera dentro del activo circulante porque será como una producción en proceso, una obra. Para una empresa que es del giro manufacturero, en este caso, pues todo lo que se tenga de materia prima, tanto aquí hay un ciclo, tanto puede ser de mercancías que se acaban de adquirir o cuando están en el proceso de producción y cuando ya también son productos terminados. Ese tipo de inventarios es muy ad hoc a lo que son empresas de carácter manufacturero. En las empresas de servicios, normalmente los inventarios no muchas veces tenemos ahí registrado algo. Es muy complicado para las empresas de servicios por tener algo de activo en la parte de los inventarios, ¿no? No sé si aquí alguien tenga alguna duda de alguna cuenta, ¿no? ¿Me apoyas con el segundo, por favor? Como segundo paso, tenemos detallar los activos fijos, tangibles e intangibles, que pueden ser inmuebles, como terrenos o edificios, etcétera, maquinaria industrial para la construcción, mobiliario, puede ser equipo de cómputo, equipo de oficina, equipo de transporte como automóviles, equipo de reparto. Algunos intangibles puede ser el registro de marca, alguna patente, gastos de investigación,
de investigación o desarrollo, gastos preparativos o pagos anticipados. Es importante también mencionar que muchas veces la maquinaria y equipo no está a nombre de la empresa, mezclamos la parte personal y la empresarial, entonces algunos inmuebles están a nombre de la persona cuando se utilizan para la empresa. En la parte financiera es importante considerarlos en el balance general de la empresa, aunque no estén a nombre de la empresa. Práctica, hemos visto que las empresas no siempre tenemos un inventario. Yo creo que un tema actual de productividad, pues pudiera ser que tengamos esos inventarios para poder saber con qué contamos, que los tengamos actualizados y que los tengamos también con el valor actual de mercado. Muchas veces utilizamos estrategias como la deducción inmediata, estrategias que son muy fiscales, que en ocasiones ese valor que tenemos en los estados financieros pues son fiscales, pero no son financieros. Y por eso es muy importante pues que se haga también mención de que podemos hacer un estado financiero con caracteres financieros, valga la redundancia, porque en ocasiones el estado financiero pues tiene un carácter como fiscal y no nos está arrojando esa cifra que nos ayuda a tomar una decisión. En la parte de los activos es muy importante que contemos con esos inventarios y que apliquemos los porcentajes que son, pero para efectos financieros, no para efectos fiscales. Es muy importante también mencionar que para los activos fijos también tenemos lo que son intangibles, como son las marcas y patentes, gastos de investigación y desarrollo, preoperativos, etcétera. Una buena estrategia también para poder capitalizar a una empresa puede ser la parte de marcas y patentes, que este sería un procedimiento que una persona que esté certificada como un evaluador, como un avalúo, puede realizar de una empresa para registrar su marca mediante un procedimiento que marca las normas de información financiera, le pudiera dar un valor y la marca como tal, elegible, también se refleja en los números y de esta manera también la empresa se puede capitalizar y bueno, hay ejemplos que hasta pueden solicitar un crédito y pueden dejar en garantía la propia marca. Entonces, pues va a ser muy importante que también lo vean como una estrategia para poder capitalizar a su empresa. Y, por ejemplo, las empresas que son de franquicia, pues utilizan mucho el esquema de los intangibles, ¿no? Esa parte ayuda bastante para realmente darle valor a lo que en su momento pensaron, generaron de ideas para que fuera una innovación. ¿Me puedes apoyar aquí, Zaira? Claro. Tercer paso. Detallar las deudas y obligaciones que se tengan. A corto plazo, deudas inmediatas pueden ser proveedores, créditos revolventes, tarjetas de crédito, impuestos, y a largo plazo pueden ser créditos simples, acreedores o deudas menores a un año. A largo plazo, deudas y obligaciones mayores a un año, hipotecas, créditos bancarios, documentos por pagar a largo plazo. Gracias, Aida. Pues aquí la regla financiera nos menciona que a corto plazo son aquellas deudas que no rebasan un año y a largo plazo las que rebasan un año. Esto es muy importante conocerlo porque pues de aquí en ocasiones podemos tener créditos revolventes. Creo que donde hemos visto el mayor problema son en los créditos revolventes, que constantemente se está debiendo ese dinero, pero ese no debería de ser a largo plazo, debería ser a corto plazo. Cuando vemos una situación de este tipo, es cuando tendremos que hacer alguna reestructura de pasivos para que ese revolvente siempre esté disponible. Más adelante vamos a ver la fórmula de lo que es el capital de trabajo y cómo de esa manera una empresa puede rápidamente actuar cuando tiene un proyecto. Y para culminar el balance general, tendríamos que hacer la siguiente operación para determinar el patrimonio. Al activo que ya calculamos, le restaríamos el pasivo para que de ahí tengamos el patrimonio actual. De manera financiera, el patrimonio actual es realmente el valor con el que una persona, un negocio, es el valor que financieramente es lo que vale, ¿sí? Entonces, esta manera es para que pudieran tener rápidamente un balance para cada una de ellas. Vamos a ver unos ejemplos para que nos quede más claro. ¿Alguien aquí tiene alguna pregunta?
Bueno, a mí me gustaría comentar lo siguiente. Muchas veces escuchamos como balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, y lo vemos muy técnico, que no queremos meternos ni siquiera en esos temas. Cuando el balance general es hasta de una persona, aunque no tenga una empresa, una persona puede hacer el balance general de su situación financiera y es muy importante para la toma de decisiones personales y empresariales. Gracias, Ani. Efectivamente, aquí tenemos un ejemplo de un balance personal. Del lado izquierdo tenemos los activos. Si ustedes ahí se fijan, los equivalentes en dinero, lo que es efectivo, cuentas por cobrar, cuentas de cheques, cuentas de ahorro, cuentas de inversión. Y tenemos otros activos que en este caso serían como los no circulantes, que son los bienes inmuebles, automóviles, etcétera. Y tenemos un total de un activo de 1.078.000 pesos para este ejemplo. Tenemos un pasivo dividido en corto plazo y a largo plazo, por el cual suma un pasivo de 346 y por diferencias tiene un patrimonio esta persona de 732.000 pesos. Suena pues muy, muy lógico, ¿no? Lo que tiene de activos, lo que debe, pues la diferencia es lo que realmente yo valgo. El siguiente ejemplo ya es de una empresa, es un poco más complejo, se utilizan cuentas un poco más especializadas para cada una de las operaciones, pero tiene el mismo enfoque. O sea, los estados financieros se clasifican en activo circulante, en el activo no circulante, y del lado derecho también tenemos a corto plazo y a largo plazo. Y si ustedes se fijan aquí en la parte del capital, aquí ya viene un poco más desglosado cómo fueron las operaciones que originaron el patrimonio. Ya en una empresa aportamos un dinero que es el capital social, aportamos ese dinero para que una empresa pudiera generar ingresos y utilidades y que de esa manera podamos ir midiendo la rentabilidad de un negocio. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos interpretar. Vamos a pasar un poco a cómo podemos interpretar un estado de posición financiera. Las razones financieras son una herramienta utilizada en las finanzas con el fin de evaluar la situación económica por el cual está atravesando la empresa. Y las podemos clasificar en 4. ¿Me apoyas, Ángeles? Sí, claro. La primera son razones de liquidez. Sirven para identificar la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo a medida que éstas se vencen. Las siguientes razones de endeudamiento. Busca identificar el nivel de endeudamiento en el que se encuentra la empresa para interpretar el financiamiento que tienen los acreedores con respecto a la empresa, dando como resultado el nivel de riesgo en el que incurren esos acreedores o socios. Las siguientes razones de rentabilidad. Este indicador nos permite identificar el grado de rentabilidad de la empresa frente a sus ventas, activos o capital aportado. Las siguientes razones de cobertura. Este índice principalmente busca determinar la capacidad para pagar cargos fijos resultante de deudas adquiridas por la empresa. Gracias. Como ven, para una empresa, lo que hacemos es tener diferentes fórmulas que nos ayudan a interpretar cada uno de los números que se tienen ya en los estados financieros. Podemos determinar los retornos de activos, la rentabilidad del capital, el margen de utilidad neta, la rotación del activo total, la liquidez, el capital de trabajo, el retorno de inversión, calidad de ventas, calidad de utilidades, una palanca financiera. Entonces, se tiene una razón financiera para lo que quisiéramos evaluar. Vamos a dar un ejemplo de una empresa para que ustedes puedan interpretar un estado financiero. Tenemos los siguientes datos. Tenemos un activo circulante de una empresa por el cual son 60,000 pesos, representa un 60%. Tenemos un activo no circulante por 40,000 pesos y representa el 40%. Hay un total de activo por 100,000 pesos y representa el 100%. Del lado derecho tenemos el pasivo dividido en circulante y a largo plazo, que nos da un importe de 30,000 pesos. Tenemos un capital social, resultados de ejercicios anteriores y un resultado del ejercicio actual, que en suma me dan 70,000 pesos. Y aquí vamos a ver 3 tipos de razones financieras que consideramos pues súper básicas para poder medir lo que sería una empresa
este tipo de razones financieras son de las más importantes y nos ayudan a tomar una decisión de manera pues importante e inmediata. La primera es el capital de trabajo, por el cual la fórmula es el activo circulante menos el pasivo circulante. En este caso son 60,000 pesos que tenemos de circulante menos 20,000 pesos que tenemos de pasivo circulante, nos da 40,000 pesos de recursos disponibles. Este número, ¿qué quiere decir? Pues es la cantidad de trabajo, capital de trabajo, es la cantidad financiera que yo tengo para poder enfrentar en corto plazo cualquier proyecto, en este caso para las constructoras, cualquier obra, para cualquier empresa, el capital de trabajo pues representa la mano de obra, nuestros proveedores, nuestra maquinaria, todo lo que interviene de costos directos de una empresa es lo que de alguna manera tendríamos que estar midiendo y esto es lo que nos pudiera ayudar a saber con qué recursos disponibles contamos en corto plazo y de esa manera poder tomar una decisión. El siguiente, razón financiera, ¿me apoyas, Angie? Claro, la siguiente es la liquidez. La fórmula es activo circulante entre pasivo circulante. En este caso, los 60,000 entre los 20,000 nos da 3. Son las veces que pagamos nuestro pasivo. Quiere decir que tenemos una liquidez buena, ya que nuestro circulante es mayor que el pasivo y lo podemos absorber hasta 3 veces. Si va disminuyendo, si sale negativo, quiere decir que la empresa no tiene liquidez y hay que ver qué estrategias se tienen que seguir para poder tener la operación dentro de la empresa. Gracias. Zaira, ¿me ayudas con la última? Claro, es la razón de endeudamiento, donde se divide el pasivo total entre el activo total. Nos da un porcentaje de 30%, lo que quiere decir es que nuestra empresa pertenece a un 30% por aportaciones de terceros. Quiere decir que el 70% es propiedad de las aportaciones de capital. Así es, Zaira, muchas gracias. Efectivamente, en este caso, quiere decir que una empresa pues, tiene un activo de 100,000 pesos, pero los 30,000 pesos no son de ella, y entonces quiere decir que ese 30% pues, son terceros como acreedores, proveedores, etcétera. Y de esa manera, pues es como medimos qué tan endeudada puede estar una empresa. ¿Alguien aquí tiene alguna duda? Hemos visto que nos han pedido como que cuáles serían los rangos para que sean los idóneos o para que una empresa sea pues sana y exitosa. Lo que tendríamos que estar midiendo es eh, la razón del endeudamiento. Aquí, cuando mencionamos que la regla financiera nos marca que no pudiéramos estar debiendo más del 30% de lo que una empresa tiene de su activo, porque si ya una empresa empieza a tener la mitad de lo que vale, quiere decir que ya no todo lo que tiene la empresa es de ella. Entonces, pues es muy importante que ahí estemos cuidando ese tipo de números y que de esa manera tendríamos que estar monitoreando. Cuando ya hablamos que un pasivo es mucho mayor que el activo, es cuando encontramos que el concepto se llama quiebra técnica y de esa manera pues es como se pueden interpretar los estados financieros. Para cada uno de los tipos de empresa pues hay estrategias diferentes y lo importante es que se cuente con los números financieros lo más precisos posibles para en base a eso poder empezar a determinar qué acciones o qué estrategias empezar a tomar. Bueno, aquí nada más me gustaría agregar antes para ya cerrar el balance general. Tenemos activos y pasivos y a lo mejor esos son términos muy técnicos, pero en el balance general nos va a permitir identificar qué es lo que tengo yo, con qué es lo que cuento, qué es lo que debo y cuál es mi patrimonio, ya sea personal o empresarial.
y si debo más de lo que realmente tengo, entonces, ¿cuál estrategia tengo que seguir? ¿Puedo vender alguno de los activos para liquidar esas deudas? ¿Pido otro crédito para amortizar esas deudas? Pero eso va a depender mucho del balance de cada empresa o persona. Entonces, es qué es lo que tengo, qué es lo que debo y cuál es mi patrimonio. El siguiente estado financiero que vamos a revisar es el flujo de efectivo. Son los movimientos y variaciones de entrada y salida de efectivo de acuerdo a las actividades operativas, de inversión y de financiamiento. La estrategia para poder realizar un flujo de efectivo es empezar a clasificarlo en esos tres órdenes. Las actividades de operación, que son aquellas entradas y salidas del giro del negocio, por ejemplo, depósitos de clientes, pagos a proveedores. Entonces, todo lo que la empresa, para lo que fue el fin que fue hecho, se llama las actividades de operación. En este caso, si una empresa constructora, pues sus actividades de operación son pues construir, sus actividades son pagar a los proveedores de los materiales, pagar la nómina de la mano de obra. Todas esas actividades son las que son de operación. ¿Me ayudas con el siguiente? Claro, la siguiente parte son actividades de inversión, es decir, adquisición y ventas de activos no circulantes, ejemplo como compra de maquinaria, préstamos a terceros donde recibiremos intereses, ventas de activos fijos, muchas veces también hay inversiones dentro de la banca. Todo lo que no se involucre dentro de nuestra operación y que lo estamos haciendo para invertir y recibir un interés o una ganancia, eso iría dentro de las actividades de inversión. De acuerdo, por ahí creo que tenemos unas preguntas, ¿no? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carla. Buenas tardes, Carla, a tus órdenes. Quería ver si me podían repetir la frase que dijo, no sé si fue Zaira, que dijo qué es lo que debo, qué es lo que tengo, y dijo una tercera pregunta para saber el estado de una empresa. Ok, sí, claro, soy Angie. Mira, qué es lo que tengo, qué es lo que debo, para que nos dé resultado el patrimonio. Ah, ok, gracias. Y de nada. Zaira, ¿me apoyas con la siguiente? Claro. Actividades de financiamiento. Pueden ser los créditos recibidos a corto y largo plazo, pagos de préstamos e intereses, aportaciones de los accionistas, todo lo que genere entre nosotros una entrada de fuentes de ingresos no derivados de nuestra operación. Gracias. Efectivamente, entonces como lo hemos platicado, para poder hacer un estado de flujo de efectivo, lo tenemos que dividir en actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Todo esto porque nos ayuda a clasificar cuál es el origen de cada una de las operaciones. Bueno, para poder realizar el flujo de efectivo, lo primero es que les recomendamos mucho que organicen su documentación para realizar esa proyección tanto de ingresos como de egresos. Es importante tener como un checklist que tengan estados de cuenta, los comprobantes fiscales, los impuestos que pagan de nómina, de gastos, para que todo este trabajo que se tengan que realizar, pues lo hagan de una manera ordenada. El segundo paso es realizar un flujo mediante información histórica o mediante un cálculo predeterminado, eligiendo la que nos dé la cifra mucho más exacta. Y pues hay que clasificarlo por los tres rubros, tanto de operación, inversión y financiamiento. Aquí les mostramos un ejemplo de cómo pudiera ser un flujo de operación, donde tenemos en la parte de arriba pues el mes que corresponde, tenemos la parte de ventas netas, que nos da las entradas por operación, las salidas por los costos, todos aquellos que son gastos administrativos de venta o gastos generales, para que en total tengamos una salida de operación y de esta manera podamos tener un flujo operativo. Aquí lo que les recomendamos para realizar un flujo de operación es que también lo vayan clasificando por unidades de negocio, que no solamente tengamos
pues la parte de ingresos, sino que para cada una de las empresas, ya sea por el tipo de unidad de negocio que tengan, unidad de negocio se refiere a cuando empezamos a clasificar por cada uno de lo que nos origina la utilidad de un negocio. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Un supermercado, las unidades de negocio que tiene él deben de estar separadas por los departamentos. En este caso tiene pues, lo que son electrónicos, tiene frutas y verduras, otro rubro pudiera ser lo de blancos, etcétera. Entonces, cada uno de estas unidades de negocio conforman pues, la utilidad general del propio negocio. Pero para realizar un flujo de efectivo, lo recomendable es que también ya empecemos a separar por unidad de negocio para que de ahí podamos determinar si cada una de ellas nos genera una rentabilidad. Puede ser que en ocasiones algún producto o servicio que tengamos nos estaría generando alguna pérdida, pero si no tenemos una clasificación por costos, por unidades de negocio, pues pudiéramos estar perdiendo en esa parte, ¿no? Un ejemplo para las constructoras aquí es que empiecen a medir todas sus finanzas por obra y por proyecto. En este caso, por proyecto, por unidad de negocio para las constructoras, pudiera ser a lo mejor que algunas tengan por servicios de construcción, otras tienen por servicios eléctricos, otros tienen por proyectos, o en este caso cada una de ellas tiene diferente tipo de actividad y ahí pueden clasificar el tipo de unidad de negocio. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Héctor, ¿no? ¿Tienes alguna duda? Ah, bueno, ahí está el chat. Adelante, Elizabeth. Si quieres, puedes utilizar el micrófono y para que... a ver, dice, por ejemplo, si una empresa se dedica a los servicios, ¿cómo es que puedo clasificar el flujo? Pues aquí lo que tenemos que, la primera estrategia es que tus servicios los empieces a determinar como si fueran productos, ¿sí? Y los servicios, pues los podemos clasificar pues por cada uno de ellos. Por ejemplo, no sé a qué te dediques, ¿me puedes ayudar con eso? Para empezar a darte un poco un ejemplo más concreto. Hotelería. Por ejemplo, una hotelería no siempre tiene ingresos por lo que sería el hospedaje. Pudiera tener también ingresos por todo lo que sería la parte de que vende ahí internamente. A lo mejor tienes otro tipo de ingresos dentro del propio hotel, o se pudieran empezar a clasificar por ubicación geográfica, o la unidad de negocio pudiera ser también a lo mejor por el tipo de paquete que tienes, si sería a lo mejor una habitación sencilla, una habitación doble. Yo creo que aquí lo importante es como saber con qué tipo de infraestructura tienes y en base a eso empezar a clasificar cuál sería más rentable, ¿no? Porque lo importante, acuérdense que la unidad de negocios es identificar precisamente en dónde se me están generando esas utilidades. Ya entregó. Sí, es que dije, no me voy. Ok, sí. Efectivamente. Y es que con las unidades de negocio, lo que podemos hacer es que ya tú puedas determinar por dónde es donde está generando mayor éxito la parte de ventas de tu empresa. Y empezar a tener ahí algunas promociones. De esa manera es como pudieras tú incentivar para clasificar el flujo de efectivo. Y, por ejemplo, para la hotelería, pues es muy importante pues también contar con todo lo que son sus depreciaciones también.
lo que es la construcción, o sea, también la construcción como tal se deprecia, y esos importes de construcción son los que tendríamos que tener también dentro considerándolos también dentro del flujo de efectivo. Después tenemos el flujo de inversión, por el cual tenemos aquí un ejemplo: venta de instrumentos financieros, venta de propiedades, etcétera. Nos da las entradas por flujo de inversión y salidas por flujo de inversión. En este caso, pues las inversiones son a lo cual que no son actividades preponderantes de una empresa y que pudiera ser hasta comprar otra empresa, invertir en bolsa, invertir en otros proyectos o planes que nos den dinero que propiamente no sea el destino o el objetivo de lo que sea la empresa con su actividad principal. Y en el flujo de financiamiento, pues aquí tenemos como ejemplo la obtención de préstamos, disposición de líneas de crédito, aportaciones de capital, que en ese concepto serían entradas por financiamiento, y tenemos salidas por financiamiento, pagos de préstamos, pagos de créditos automotrices, etcétera. Y de esa manera es como nos va ayudando a clasificar también los tipos de salidas y entradas de un negocio. ¿Aquí alguien tiene alguna duda en el ejemplo de cómo realizar el flujo de efectivo? Y el tercer tema es fuentes de financiamiento, que es usar dinero propio o ajeno en el negocio. Los productos que podemos tener son créditos automotrices, revolventes, créditos simples, hipotecarios, de avío, refaccionarios, otros como facturaje financiero, arrendamientos financieros, instrumentos de deuda. La tarjeta de crédito solo es un medio de pago. Y bueno, pues, ¿qué decisiones antes de solicitar un crédito? Lo primero que tenemos que tener es en qué posiciones está mi empresa. Si tenemos una empresa apalancada, o sea, que tiene algo de deudas, si la empresa está un poco sana o estable, o si realmente está en una quiebra técnica. Entonces, primero tenemos que conocer cómo es que está mi situación financiera de la empresa. El segundo es para qué lo quieres. Si lo requieres para capital de trabajo, para comprar activos, para reestructurar pasivos. El tercer punto que hay que conocer es que también tenemos que proyectar nuestras utilidades, porque de ahí es donde tendríamos que estar pagando los créditos. Los créditos se pagan con utilidades y tendremos que hacer una proyección tanto del flujo de efectivo como de un estado de resultados para poder identificar si mi empresa está con los recursos y con las utilidades suficientes para poder pagar estos préstamos. Una cuarta decisión también es que tengan diferentes comparativas de entidades financieras. En ocasiones estamos encontrando que nos queremos ir con solamente una opción, pero aquí lo primero es determinar pues una comparativa de varias para poder revisar las condiciones también de los créditos, cuál es el que me conviene más, a lo mejor en tiempo, a lo mejor una sí me pide garantías, otra no me pide garantías. También en algunas, las condiciones son, cada uno de ellos tiene diferentes puntos para evaluar, solicitar un crédito. No todas solicitan los mismos requisitos, sino que de esta manera empezamos a ver que cada una de ellas puede tener diferentes criterios. Como son la capacidad de pago, la solvencia y patrimonio, el nivel de endeudamiento, tu historial crediticio, que tu estabilidad financiera pues esté muy bien. Y pues aquí encontramos nuevos ejemplos de que los bancos ya tienen tantos requisitos que pues quieren una empresa súper sana. Digo, pero pues si estás súper sano, pues realmente para qué quieres un crédito, ¿no? Muchas veces lo importante es como solicitar estos créditos antes de que tú ya tengas una situación complicada, porque
cuando ya tienes la situación complicada, normalmente no tienes como elementos, no tienes información financiera, no tienes un estado de cuenta que refleje pues las operaciones para tu empresa, ¿no? Que veas que estás como con proyectos, que tengas por ahí una revolvencia y a veces lo queremos solicitar ya cuando de alguna manera ya lo requiero, ¿no? Entonces, una recomendación también es que un crédito se pueda solicitar como una línea de crédito, como para no poderla, el objetivo es no utilizarla, pero que sí se tenga para un determinado momento poder apoyarnos en ella, como para capital de trabajo, es la recomendada. Si quisiéramos nosotros invertir, eh, ya sea en maquinaria, pudiera ser para un crédito simple a plazos y de esa manera tendremos que hacer una proyección de las inversiones para que podamos tener también claramente los plazos que pudiéramos estar pidiendo a la financiera que nos dé una tabla de amortización. Aquí no sé si alguien tenga alguna duda en cuestión de los créditos, los factores que se otorgan para poder pedir un crédito. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, yo tengo varias dudas, varias cuestiones por revisar. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos. A lo que estoy un poco entendiendo, eh, mi duda es realmente cuál es el capital que necesito para crear una empresa, qué es lo que debo primero observar para emprender y tener la solvencia que necesito para poder llevarla a cabo y empezar sea que tenga solvencia como tal. ¿Qué es lo que debo hacer yo? ¿En qué me debo de enfocar? Gracias, Juan Carlos. ¿En qué me debo dirigir? Aquí, ¿Cómo es? mira, en este caso, para poder hacer un emprendimiento de una empresa, existen algunas herramientas, por ejemplo, un plan de negocios. En un plan de negocios no es más que empezar a tener todas las tripas de lo que un negocio debe de tener. En este caso ya el capital humano, los productos, los servicios. En este caso sería todo lo que compone una empresa, sería como el escenario ya ideal de cómo pudiera estar operando. La primera recomendación que hacemos es que se haga una logística de operación. ¿Qué quiere decir? Si nosotros vamos a hacer un emprendimiento, tenemos que poner ya sobre la mesa los números que me van a ayudar a poder operar. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quisiera poner una guardería, en este caso para adultos mayores, lo primero que tengo que diseñar es el modelo de negocios. El modelo de negocios para una empresa es aquel que me va a dar el valor, aquel por el cual un cliente realmente me va a pagar. Y que no solamente sea como poner el negocio pensando que yo voy a tener un ingreso. Lo que tenemos que pensar primero es que ese negocio le resuelva un problema al otro cliente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que identificar es el propio modelo de negocio, que es el valor por el cual una persona, un cliente te paga a ti, por el cual le resuelves una necesidad. Después de eso empezamos a moldear todo lo que serían los servicios que tú vas a tener. Y dentro de los servicios, pues lo puedes clasificar en todos los insumos que tienes. La materia prima, la mano de obra y todos esos servicios. De esa manera vas a tener ya cifras más concretas para que tú puedas empezar a aterrizar esos números. Es tener claramente, por ejemplo, en este caso de la guardería, pues ¿qué necesito yo? Ah, pues necesito tener un enfermero, necesito tener un lugar, ya sea arrendado o en este caso que yo lo pudiera adquirir. Necesito toda la infraestructura necesaria, el mobiliario, el equipo. Y entonces lo primero es como empezar a clasificar todos esos tipos de inversiones que se necesitan para este negocio para que tú puedas empezar a hacer números. Y desde luego que tendrás que hacer cotizaciones, tienes que estar viendo en el mercado cuánto es lo que cuestan ciertos insumos para poder ir armando todo lo que sería la planeación financiera de ese negocio. Sí,
¿Te dejé claro o te dejé con más dudas, Juan Carlos? Todo lo que acabas de mencionar, ya tengo mi plan estratégico, ya tengo desde lo que me voy a gastar por rentar el sitio, la luz que me voy a llevar, por sí, por el uso del lugar, hasta el agua que van a consumir mis empleados que tendría en el lugar. Ya tengo eso. Ahora, en base a lo que tengo, ¿cómo les explicaré? En base a lo que ya tengo previsto, a partir de ahí debo de checar con cuánto capital es con el que debes de iniciar o cómo es que tomas esa parte y separas lo que necesitas para una solvencia de, me imagino, 3 meses, necesitas una solvencia para ver si creo que un negocio empieza a rendir frutos hasta dentro de 2 o 3 años. No sé, lo primero creo que me han dicho es que primero tienes que recuperar todo lo que invertiste para después obtener una ganancia. Esa es mi duda. ¿Cuál es el capital que necesito para poder empezar? Si mi solvencia me da mensualmente 275,000 pesos que yo me gastaría mensualmente, mi capital sería lo triple de eso para poder emprender. Ok, Juan Carlos, mira, pues realmente no hay un monto como tal. Las empresas pueden iniciar cuanto antes con los elementos que tengan. Nosotros en nuestra experiencia cuando hacemos este tipo de trabajos, nos puede salir que en ocasiones nosotros tenemos un sueño, tenemos una ilusión de un negocio y podemos poner un ejemplo. Cuando quieres algo idóneo, nos han salido proyectos de hasta 5 millones de pesos que se tienen que invertir, pero cuando ya lo aterrizas dices, no, pues eso no, ese negocio no es hacia la primera. Eh, lo que primero que hay que identificar también es que cada tipo de negocio es muy diferente y no solamente tenemos que enfocarnos de manera como general, es que en 3 años, no. Para cada uno de los negocios lo podemos dividir en aquellos que son de corto plazo, aquellos que pueden ser de mediano plazo y de largo plazo. Por ejemplo, un negocio de alimentos, pues ese tiene que ser de corto plazo porque, por ejemplo, los insumos que tú inviertes, pues no te van a durar 2 años ahí parados, ¿no? Más sin embargo, por ejemplo, en los inmuebles, que por ejemplo un inmueble en construcción y todo tiene una vida útil como de 30 años, pues la rentabilidad no la pudiéramos sacar como en 3 años, ¿no? Yo creo que ahí sería como de 5 años, de 7 años. Va a depender mucho, las inversiones de los negocios dependen mucho de los riesgos que se pueden asumir, pero sobre todo de la factibilidad del modelo de negocios. Mientras más innovador, mientras más logres optimizar recursos hacia otro cliente, entonces la rentabilidad se convierte mucho más rápido. Para eso hay unas fórmulas que también se aplican, que es el margen de rentabilidad y que de esa manera nos puede ayudar a poder conocer en qué tiempo me va a retornar esa inversión que yo estoy haciendo. A mí me gustaría comentar también algo respecto a esa duda. Si ya se tiene un plan de negocios en el que se tiene el punto de equilibrio, ya se tienen los gastos fijos, ya se tiene todos los egresos, todo lo que se necesita para poder arrancar, es importante hacer un flujo proyectado, un flujo de efectivo proyectado, de acuerdo al tipo de negocio que tengamos, cuántos ingresos esperamos percibir en el primer mes, porque va arrancando, cuánto a qué público podemos llegar en el primer mes, qué ingresos podemos proyectar en el primer mes, en el segundo mes, en el tercer mes. Con todo el primer año tenemos que hacer una proyección de los ingresos de acuerdo a nuestro producto o servicio. De igual manera con los egresos. Si vemos que en el primer mes, como va a arrancar, a lo mejor no vamos a tener ingresos, entonces mínimo vamos a tener que tener de solvencia lo de un mes. Pero si vemos que nuestro negocio, de acuerdo al tipo de producto o servicio, para empezar a recibir ingresos es a partir del tercer o cuarto mes, entonces nuestra capital tiene que ser para cubrir los primeros 3 meses más la inversión inicial. Entonces, ahí depende mucho del tipo de negocio, hacer una proyección de ingresos y de egresos para ver para cuántos meses necesitamos tener para arrancar. No sé si queda un poquito más claro. Sí, a mí me queda claro. De acuerdo. Y también como estrategia, Juan Carlos, pues sí es estar midiendo. En los planes financieros jamás son estáticos. Casi desde que la experiencia que te queda, normalmente siempre se mueven cada mes.
lo importante es tener una periodicidad de mínimo de cada mes y siempre cada mes estar analizando en dónde se nos fue por ahí el control. Ok, bien, bien, muy Y bien, gracias. si gustas por ahí, déjanos tus datos y te podemos mostrar por ahí algunos ejemplos de los retornos de inversión de cada tipo de empresa para que te pueda quedar más claro. Sí, me parece excelente. Igual ya les compartí el correo. De acuerdo. Sí, igual si Ya ustedes, casi pues, estamos. sí, ¿Sí? bueno, me imagino que son contadores, no sé. Bueno, yo estoy estudiando para ingeniero civil. Realmente muchos de palabras técnicas que ustedes utilizan, algunas no las comprendo. Ahora sí que si ustedes me proporcionan las herramientas, pues ya sería un poco más entendible para, pues sí, para que una persona que no está en ese ámbito de lo que es temas administrativos tanto, sepa comprender la situación. Claro que sí, Juan Carlos, con mucho gusto. Y ya estamos en nuestra parte ya de cierre. Pues, ¿qué beneficios tenemos para realizar un plan financiero? Conocemos nuestra realidad financiera, podremos reducir costos y gastos improductivos, podemos medir indicadores financieros oportunamente, tomar decisiones con información, buscar alternativas de ingresos y minimizar un impacto financiero. Algunas estrategias financieras, pues es invertir en activos que generen más ingresos, ahorro de inversiones, reestructurar pasivos, vender activos que no generen ingresos. La única manera de ascender una empresa es con utilidades. Otras estrategias, por reservas de ahorros, venta de inventario obsoleto, reducción del capital de trabajo, capitalizar con recursos personales. Y aquí tenemos una guía para su plan financiero, es como un resumen, ya que por ahí nos compartieron su correo, pues les mandamos para que puedan de esta manera ordenada realizar este plan financiero. Lo divido yo en 4 etapas. La primera en planeación, que es qué es lo que yo voy a hacer. La organización es quién lo voy a hacer. La tercera es la parte de ejecución, en donde ya es algo más operativo. Y la última, la etapa de control, que todo lo que yo ya planeé, cómo lo puedo yo verificar y para poder tener estrategias diferentes y poder tomar decisiones. Y tenemos tips y recomendaciones. Y ¿me puedes ayudar, Ani? Sí, claro. Bueno, lo primero es, toda planeación debe ir forzosamente articulada a las finanzas. Innovación y diversificación. Inicia de inmediato, tu recuperación no esperes a que esto pase. Ahorita en esos tiempos adversos es importante innovar y diversificar, no quedarnos estancados en lo que tenemos. Entre más cosas hagamos, esto nos puede generar mayores ingresos. Toda la planeación debe ir forzosamente articulada a las finanzas. Puede que tengamos una excelente idea, pero a lo mejor no es redituable, entonces es muy importante saber qué tan bueno puede ser y cómo se va a ver reflejado en mis finanzas. ¿Me ayudas todavía? Gasta e invierte lo necesario, no lo relaciones con emociones, ni compres joyas. ¿Me apoyas, Aira, también? Calcula tu patrimonio neto. Recuerda que todo se puede. No alcanzo a ver. En cualquier momento todo se puede ver. No alcanzo a leer. ¿Me apoyan ahí? Sí, calcula tu patrimonio neto. Recuerda, todo se puede vender en cualquier momento. Renegocia tus deudas. Elimina mal uso de las tarjetas de crédito. No pagues el mínimo. Ve anticipando que podrías volver a comenzar nuevamente. Consumo local. Apoya empresas locales para activar la economía y evitar un periodo de recesión más extenso. La crisis te obliga a hacer más con menos. Algunos de los mejores proyectos surgen de las mayores dificultades. Nosotros somos Consultoría Ortiz, Salud Empresarial mediante Innovación, y espero que el día de hoy hayan tenido herramientas para que puedan realizar su plan financiero. Y muchísimas gracias por haber participado.
Si alguien tiene alguna duda todavía, estamos a sus órdenes. Bueno, para cerrar el tema, a mí me gustaría dejarles algunas preguntas de tarea, que ustedes se queden con la presentación y que se hagan esas preguntas. Ya conozco mi patrimonio personal y empresarial, sé cuánto vale mi empresa, estoy preparada para esa contingencia, ya tengo una proyección de ingresos y de egresos, cómo voy a innovar dentro de mi empresa. Les vamos a compartir el material por correo y si nos pueden apoyar con estas preguntitas y si no tienen respuesta aún, pues nosotros les podemos apoyar para poder afrontar esta situación que son un poco complicadas. Sí, a mí también me gustaría como aportar algo. Es muy importante para tomar decisiones financieras que nuestras finanzas estén separadas, nuestras finanzas personales de nuestras finanzas empresariales. Creo que es algo que ya se ha comentado varias veces durante la sesión, pero es algo muy importante porque generalmente en la empresa metemos lo que son las finanzas personales y no vemos recuperaciones, y no vemos tanto las proyecciones tanto de ingresos como de egresos como se debería, porque el flujo de efectivo está relacionado con lo empresarial y lo personal. Es muy importante saber en qué situación se encuentra tu empresa, si es una empresa sana, si está endeudada, saber en qué tenemos que trabajar más para que nuestras finanzas salgan adelante y que esta contingencia no, esperando Dios que ya no vuelva a suceder algo similar, pero en caso de que volviera a suceder otra contingencia, estar preparado financieramente para saber qué decisiones tomar, porque creo que nos está agarrando un poquito desaprevenidos y es muy importante tomar estas decisiones. Siempre tener una salud empresarial es muy importante, que no es tan considerado, no lo consideramos creo que como una prioridad generalmente, pero es muy importante tenerla. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias, Ernesto, como siempre. Gracias, Ernesto. Carlitos. Gracias, Ángeles, Zaira. Saludos a todos. Que esté muy bien, ingeniero. Saludos. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Paco.